buenas. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por estar del otro lado. Martes, comienza una nueva semana en El Ventilador. Ya estamos, el estudio como siempre, repleto de gente. Lo decíamos hoy en el noticiero hace un ratito nada más. El tema del día de hoy seguro que te toca muy de cerca o por algún lado, y si no es a vos, algún conocido, pero sin lugar a dudas, porque vamos a hablar del techo, de la odisea del techo propio o alquilado, si lo que haces es alquilar por elección o por necesidad, quiero decir. Pero ¿qué pasa con la situación no solo en el país, sino en nuestra provincia de Entre Ríos? Para eso están los actores indicados con referencia a este tema acá en el estudio. Pero antes que nada vamos a saludar este nuevo comienzo de semana al Ventilador, a nuestro elenco estable y después a los invitados, por supuesto. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, buenas noches a todos los vecinos, a la provincia, porque sabemos que estamos presentes en toda la provincia y me encanta el tema porque realmente todos hemos visto cómo nuestros padres han llegado a la casa propia con mucho esfuerzo, pero hoy nuevas generaciones están planteando este tema desde otro lugar. Hay nuevos desafíos. Sí. La casa propia, Sí. La urbanización, Sí. el acceso, los créditos y la posibilidad de concretarlo, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Eva? Hola, Lalo, ¿cómo andás? Hablando de urbanización, qué tema, ¿no? Lindo tema, lindo tema. Porque- Lindo tema con muchas variables. Claro. Traje algunos numeritos para ver, así que Bien. va a estar interesante. Bueno, vamos a ver, qué es lo más difícil de conseguir en general, ¿no? Los números. Lo más difícil de conseguir, hoy andábamos viendo a ver si había estadísticas o no, cuántos contratos de alquiler se firman. Uno piensa que, en definitiva, como prejuicio, en principio uno piensa que el sector más vulnerable es el de que hoy está alquilando. Sí. Hay quienes opinan de otra manera y dicen son opciones Sí. y decisiones respecto Claro. de la propia economía. Sí, 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 sí. ¿Cómo andan por este lado? Hola, muy bien, muy buenas noches para todos. ¿Cómo andas, Ana? Bien, lo más bien, un tema que ocupa y preocupa a todos, porque Sí. como vos decías, si no me toca a mí, a mi hija, a mi prima, a mi Alguien amiga, siempre. alguien siempre tiene O te algún tocó en algún problema momento habitacional. de la vida. Totalmente. Digamos, ¿no? Pero en totalmente. algún momento de tu vida lo tuviste que transitar, Mariano. El desamparado, el que anda con las valijas y la mudanza y viendo Sí. a ver dónde termina. Dicen que es la segunda situación más estresante que puede afrontar una persona después del fallecimiento de un familiar muy directo. ¿Ah, sí? ¿Pero qué cosa? ¿La mudanza, La mudanza. o la transacción? La mudanza. Cuando uno es inquilino, en general termina haciendo muchas mudanzas a lo largo de su Sí. vida. Y entre las cosas que tiene el ser Yo te propietario... quiero decir, Mariano, que tengo es- 14 mudanzas encima. ¡Guau! Les Ahí aviso. está. Llevo 14. Experto, nos vas a contar. Es un máster. Llevo como un máster. A esta altura ya debes estar más acostumbrado. En mudanzas. Y después Claro. está el otro tema que es el sueño de la casa propia, que debe traer su propio estrés también. Claro. Eso. Bueno, ya lo vamos a hablar. Tenemos muchísimos invitados en el día de hoy y te recomiendo que te quedes del otro lado y acordate que en nuestras redes sociales podés participar con el hashtag El Ventilador y podés mandar tu opinión porque completa nuestro debate al 343-505-4874. Vamos a estar leyendo tus mensajes. Vamos a presentar a los invitados, pero después de este informe. Conseguir un lugar para vivir siempre ha sido un desvelo para los argentinos. Y en Paraná no es la excepción. Puede ser que con el paso del tiempo las prioridades o las tendencias hayan sufrido modificaciones, pero aún así, para la gran mayoría, el techo propio o alquilado constituye una necesidad innegable y un derecho al que muchas veces resulta complejo acceder. Como suele pasar cada vez que la coyuntura económica no acompaña, hoy el sueño de comprar una vivienda aparece cada vez más lejano por encontrarse relacionado directamente con los vaivenes de la economía. La escalada inflacionaria, el incremento de las unidades, las condiciones e intereses de los créditos hipotecarios, el valor del dólar y capacidad de ahorro. Así las cosas, alquilar parece como una opción válida para un porcentaje importante de la población, o en algunos casos, la única salida posible. Según datos estadísticos, actualmente en Argentina son más de 7 millones las personas que alquilan, eso multiplicado por los habitantes del hogar. De estos sondeos se desprende también que entre el 35 y el 55% del sueldo de un trabajador, dependiendo de la provincia, se destina a pagar el alquiler. Un rol siempre polémico en estas transacciones ha sido el de los intermediarios.
Desde el Colegio de Corredores Públicos de la provincia afirman que no representan a ninguna de las dos partes, sino que son quienes unen voluntades, generando el equilibrio para que se concreten negocios justos. Mientras tanto, desde el sector de los inquilinos vienen planteando desde hace tiempo la idea de una regulación que mejore las condiciones y la calidad del alquiler. Los promotores de estas leyes aseguran que comprar, vender y sobre todo alquilar de esta manera más justa es posible y necesario. Bueno, vamos a presentar rápidamente a los invitados para debatir todo esto que hablaba el informe. Una vez más, Gustavo Sánchez Romero, gracias por venir. No, gracias a usted. Periodista de la ciudad, muchísimas gracias. Que tenés tu visión y tu opinión con respecto, ¿no? A alquilar, Todas las comprar. tenemos. Yo tengo una que a ustedes les genera alguna reacción, pero bueno. Ah, ¿sí? Sí, al canal cada vez que lo digo me aparezco En las noticias. como el referente liberal, pero bueno, es una... Ah, liberal, bueno, ya me imagino por dónde. Nico Lorenzón, ¿cómo te va? Hola, bien, Gracias buenas por noches. venir, de Lorenzón Inmobiliaria, corredor inmobiliario, muchas gracias. Gracias. Ya vamos a estar hablando. José María Armando, la presidente del Colegio de Corredores, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Gustavo Garcilaso de ATE, también, gracias por estar acá. Ustedes están, Francisco, perdóname, ustedes están impulsando, ya lo vamos a hablar bien, pero una oficina local del inquilino. Sí, la preocupación de los, en este caso, de los estatales que alquilan y a partir de ahí empezamos el camino de que haya una oficina. Ya lo vamos a hablar bien. ¿Cómo no, claro? Raúl Avero, abogado, muchas gracias también por estar, muchísimas gracias. Y Luna Baraco también, del Centro de Estudiantes de Ciencias de la Educación. De la Educación y consejera de la UNAM. Sí, sí. Bueno, porque vamos a estar hablando también un poco de cómo afecta esto a los más jóvenes y sobre todo dentro de los más jóvenes a los que vienen del interior de la provincia, en este caso en Paraná, a alquilar o en otras ciudades también. Cuéntenos sus casos, ciudades universitarias como Concepción del Uruguay también, Gualeguaychú. Los chicos se trasladan hasta allí y se encuentran por primera vez a los 17, 18 años con este mundo que tiene que ver con alquilar en este caso. A ver, Gustavo, ¿qué es esa liberalidad en el...? No, ¿Cuál es esa opinión? A ver. Yo lo que creo en realidad que habría que analizar cuál es el origen del mito de la casa propia en Argentina, que no funciona igual en distintos países del mundo, especialmente en Europa y Estados Unidos. Lo vemos en las películas, con lo de la hipoteca y demás, pero también hay otra concepción. En Argentina, con el peronismo, la casa propia se afianzó como un valor insoslayable y ha surcado el siglo y ha llegado al siglo XXI como un dogma. Sí. A mí me parece que en realidad yo creo que la casa propia es un activo inmovilizado. Es dinero que vos disponés, hundís y no lo podés tocar. En momentos como hoy, yo lo podría demostrar con números, es una visión controvertida. Por ejemplo, a ver, rápidamente, construir un departamento de dos ambientes, de un dormitorio y otro ambiente, cuesta hoy construirlo a 2 millones de pesos en Paraná. Se vende a 2,5 millones. Históricamente, y está José María aquí para... Sí, ahora vamos a hablar. Históricamente, el valor, si uno, por ejemplo, si va a vivir, tiene que disponer de 2,5 millones. Cualquiera sean los medios que... un departamento de 2 ambientes, un dormitorio. Un dormitorio de 2,5 millones. Estamos hablando de comprar. Entonces uno dice, bueno, necesito encontrar esos 2 millones por ahorro, por crédito, por lo que sea, por herencia. Ahora, si uno lo construye para renta, más allá de lo complejo que es lograr construir algo en Argentina con los albañiles, los arquitectos y demás, que nunca los presupuestos son reales, que se inflan, que hay que pelear, uno dice, bueno, lo voy a alquilar porque quiero una renta. Históricamente, el valor de la renta era el 1% de la vivienda, es decir, 25.000 pesos por mes. Hablando de números de hoy, siempre hipotéticos, ¿no? Sí. Es decir, hoy, alquilar un valor... ¿Por qué? Porque se produjo un desfase en los ingresos en el país. En los últimos años, en los últimos 30 años, desde la convertibilidad a esta parte, hay una simetría en los valores de los alquileres y en los valores de los ingresos. Y vos decís que de las esa personas. simetría hace que el valor del alquiler sea muchísimo menor que el de 1%. Por supuesto, hoy estamos, ese departamento no se podría alquilar en Paraná más allá de los 7.000 pesos. Es decir, estamos hablando del 0,3% de... En Paraná y creo que en ningún lugar, Bueno, un departamento sí. de 2 ambientes, 25.000 pesos sería como... Pero ese Claro. es el valor histórico que se ha desplazado. A ver, hago una pregunta, ya que ya lo tenemos a José María acá, vamos a involucrarlo. José María, a ver, ¿estás al tanto de toda la movida inmobiliaria de alguna manera y la oferta y la demanda? Digamos, desde hace muchísimos años, por supuesto. ¿Qué hay de cierto en esto que dice Gustavo? Históricamente, ¿era el 1% el valor del alquiler de un...? Todo lo que él ha dicho Sí. es verdad.
Es así. Absolutamente todo. Digamos, se puede decir que en algún momento... Pero merece algunas explicaciones. ¿Y qué pasó hoy? Son todos distintos análisis y distintos enfoques de una misma cosa, ¿no? Sí. Por ejemplo, el sueño de la casa propia para nosotros, para los latinos, para todos los sudamericanos, y especialmente para los latinos, y mucho más para los argentinos, es una pauta cultural, es algo que traemos de raíz. Todos nos tenemos que acordar que nuestros abuelos, ¿qué nos enseñaban? Tenés que comprar tu casa y tenés como en aquel entonces a lo mejor asegurarte tu casa. Cuando vino mi bisabuelo inmigrante, que no existía la jubilación, y bueno, habría que tratar de hacer una casita al lado, una casita en el fondo, comprar un terrenito, construirla vos mismo y tratar de hacerte una renta para vivir en la vejez. Ese era el pensamiento. Sí. Eso se ha trasladado, indudablemente. Hasta mi generación, seguro. También muchos jóvenes ahora, como piensan en otro país, como bien dijo él, inmovilizar ese activo tan importante de 1 millón, 2 millones o lo que sea, con ese dinero vos podrías hacer cualquier tipo, encarar cualquier negocio, poner una pyme, lo que se dice independiente en lo que vos quieras. Hacer trabajar ese dinero, pero digo, históricamente no se veía a la casa como un activo para poner a trabajar. No, por eso es algo que se contrapone. Vos decís, si yo agarro esta plata, puedo trabajar y ganar mucho más y puedo pagar el alquiler, y puedo vivir y a lo mejor hasta puedo ahorrar. Claro. Pero las pautas culturales no se manejan con la lógica de la economía, ni se manejan con otro tipo de lógica. Entonces nosotros a lo mejor trabajamos toda la vida para inmovilizar la plata y sentarme y decir, qué tranquilo que estoy. Ya tengo el techo. Claudia, a ver. Si hoy le darías 2,5 millones de pesos ¿comprarías un departamento o colocarías al 67% al EVAC a 3 meses? Ya te lo contesto. Depende, claro, me parece que las prioridades es lo fundamental. Por eso yo digo, es una visión que... Vos la ves como conservadora, digamos, o por lo menos... Respeto, Europa mismo, ahora, con la crisis de los subprime en 2008, que estallaron las deudas y hubo una epidemia porque el Estado... el Partido Popular se retira de la protección de la población y hay una epidemia de desahucios que le dicen de desalojos en España. Nosotros nos enteramos de la crisis humanitaria que significó muchísima gente suicidándose porque se quedaba sin un techo y no sabiendo cómo resolverlo. Es una tranquilidad que además... es un derecho constitucional, figura en la Constitución, por más que sea de los derechos que la Argentina liberal no respeta de la Constitución y no reclama, el derecho a la vivienda digna. A la vivienda. A ver, acá tenemos a una adolescente, claro, a una joven, porque recién, digamos, lo que está proponiendo Gustavo y José María... Digo que es una opción a tener mercado. Sí, proponiendo para debatir, digo, me parece... Sí, yo creo que es importante que nosotros pensemos también qué es la garantía que tenemos hoy en día los jóvenes, digamos, porque hoy en día la juventud no tiene la garantía ni siquiera sacando un crédito de tener una casa propia, pero tampoco tiene la garantía de tener un trabajo estable, digamos. O sea, la precarización laboral que nos toca sufrir a la juventud hoy en día y la inestabilidad es muy grande y eso afecta de lleno porque si no nos pueden garantizar trabajo, si no podemos garantizarnos una casa, si no podemos garantizar lo más básico, entonces tampoco, por ejemplo, yo que estoy ahora en representante estudiantil, tampoco se puede garantizar la educación en este caso, porque nosotros tenemos que pensar en salir a trabajar con los trabajos más precarizados de todos, estudiar y poder pagar un alquiler, como es en casi la mitad de la matrícula de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que son de la mayoría del interior, es una situación... ¿Hay una especie de censo estadística de eso? Yo lo que tengo entendido es que por lo menos la mitad de la matrícula de la carrera de Ciencias de la Educación es de Santa Fe. Es de Santa Fe. Es de Santa Fe. Entonces ahí ya hay una cuestión. Quedamos a merced de la posibilidad que tengamos de solventar los gastos del transporte, que no es bajo, no es, claro, digamos, no es barato, o sino también la casa. Entonces, la casa. Francisco, digamos, pero las inquietudes de los inquilinos, y de todas maneras, de los inquilinos y de la gente que quiere acceder a una vivienda, son muchas. Claro, cuando ustedes reciben a esos inquilinos, ¿no? Porque están trabajando mucho con eso, incluso a nivel nacional, para crear la dependencia de Entre Ríos. Digamos, son inquilinos que nada más quieren vivir tranquilos pagando ese alquiler, o que están cansados de pagar un alquiler y quieren acceder a una casa propia. Sí, ¿qué ves vos en ese ánimo? Lo tomamos desde la Asociación de Trabajadores del Estado y desde la CTA se toma esta problemática como desde el trabajador estatal. A partir de ahí abrimos y se empiezan a anotar o a referenciar con nosotros, porque lo invitamos a Gervasio Muñoz,
que es quien referencia a la Federación Nacional, y a partir de ahí empezamos el camino de tener atención, es decir, ventanas de atención que pudiéramos ir a digamos, algún lugar del Estado o intermedio que podamos ir a llevar nuestra problemática. Empezamos a conversar con la viceintendencia de la ciudad, donde se nos dio la posibilidad de empezar desde la Defensoría del Pueblo, porque hay dos conflictos que se dan, que digo, a la hora de alquilar, si pasa algo, uno es el acuerdo entre partes, el dueño de la casa con el inquilino. Eso va vía Defensoría de Defensa del Consumidor, perdón, Defensoría del Pueblo, y el otro si es vía el inquilino y digamos uno que alquila es vía Defensa del Consumidor. Así que empezamos ese camino de un lugar para que cualquier inquilino pueda ir a hacer un reclamo. Ya vamos a desarrollar más eso, ahí solucionamos Yo creo que el problema no es alquilar de por sí, o alquilar sí o ser propietario. Son discusiones válidas. Muchos sabemos que tener una vivienda propia tiene otro plus que un inquilino no tiene. Es tu casa, puede hacer mejoras, arreglos. Hay un montón de cuestiones que cuando vos estás alquilando sentís que tirás la plata en algunas cuestiones, hasta en pintar una pieza. Lo que pasa es que el problema es cuando hay condiciones abusivas en el alquiler. O sea, cuando un inquilino tiene que pagar 2 meses de comisión, 1 mes y medio de adelanto, entonces ingresar a una vivienda por ahí le termina saliendo un montón de plata y se hace realmente inaccesible para un montón de jóvenes, de chicos, de problemas. El problema son las condiciones en las que se alquila a veces. En el caso del alquiler. Sin duda. Y además a las condiciones para acceder al alquiler, que muchas veces tiene que ver con la precarización del trabajo, de que no todos tengan un recibo de sueldo que les opere como garante, o que no sean de la ciudad, que no residan, que no sean oriundos y que no tengan, digamos, ningún familiar que los ayude, la verdad que la situación se complica. A mí me interesa llevar esta charla a la situación del vecino de Paraná, que de pronto está buscando algo para alquilar y yo no termino de comprender cómo se hace la ecuación entre el valor de un alquiler y un recibo de sueldo promedio de la provincia. Porque me parece que hay un desfasaje donde no se corresponde lo que puede alquilar una persona con un trabajo tipo Nico, medio. son requisitos que ponen los propietarios específicamente, cada uno lo puede manejar como quiere, ¿cómo es? No, nosotros generalmente cuando traen una propiedad lo que hacemos es más o menos orientarlos en lo que está el valor de mercado hoy, que está muy por encima del departamento de 2 dormitorios que dijo el muchacho. Sí, o sea, eso depende de la zona, pero hoy un departamento de 2 ambientes está hablando de 12.000, 12.500 pesos y ahí 7.000 pesos casi que no. ¿Hay una plaza más alta que otras provincias? Porque llama la atención los precios que hay en Paraná. Depende. Santa Fe. El problema es el déficit de inversión. ¿Cómo? El problema para Paraná es el déficit de inversión, que es el principal problema que tiene la ciudad. Poca oferta. Porque digo, si la demanda es una y los valores no se corresponden y la cantidad de carteles que uno empieza a ver en el centro o en los barrios de alquiler, va a ser la propia oferta la que regula el mercado, digamos, porque va a haber una sobreoferta de alquileres que va a obligar a bajar los precios. Nosotros generalmente mostramos, y cuando le ponemos un valor o que el propietario nos dice un valor, lo mostramos 4 o 5 veces y vemos que no hay ninguna oferta, le decimos, mirá, está un poco alto, está un poco bajo, deberías, y por ahí terminan bajándolo porque obviamente cuando hacen una ecuación de lo que pierden, no alquilándolo 4 o 5 meses, bajarlo un poco para poder alquilarlo, lo terminan alquilando. Puede decir que un departamento de un dormitorio, que es el de 2 ambientes, está... Perdón, 2 ambientes, un dormitorio. Está bien. Vos hablabas de 2 dormitorios. No, está bien, y Gustavo hacía referencia a... porque es lo único que se está construyendo hoy en la ciudad. Es cierto. Prácticamente ha desaparecido el fideicomiso, ha desaparecido la inversión en Boca del Pozo, que le llaman. Hoy no está invirtiendo el excedente de Paraná. Se está yendo a Santa Fe o a Rosario, como pasó siempre. Además, en Oro Verde es una buena plaza y está un poquito por debajo por debajo del valor ese. Del valor de lo que es en la ciudad de Paraná. Raúl, a ver, digamos, ¿cuál es la normativa hoy para la defensa de los inquilinos? Sí, en realidad no es tanto en defensa de los inquilinos. Hay una reforma... Digo porque están hablando de lo abusivo, ¿no? Es interesante el tema que están planteando porque la mayoría de las normas que rigen las locaciones urbanas son de orden público. Es decir, antes de la reforma del Código Civil había una ley de alquileres urbanos que establecía parámetros mínimos que se ha modificado poco en realidad con la reforma del Código Civil nueva. Ha unificado todas las locaciones y establece, por ejemplo, los plazos mínimos y máximos de locaciones. Establece las obligaciones, de casi todas las obligaciones, salvo el precio, que eso se pacta libremente. Por eso, en realidad, cuando hablan por ahí, yo soy bastante crítico el tema de las oficinas de defensa del inquilino, pero porque, obviamente, hay normas jurídicas, soy abogado, y obviamente, ante un asesoramiento estamos los abogados, ¿no?
Hay mediación obligatoria en algunos casos para los juicios civiles y hay organismos que se pueden obviamente utilizar también como mediación. Incluso entiendo que el Colegio de Corredores tiene un organismo de mediación. Por lo cual, esas oficinas de defensa de los inquilinos no le veo realmente efecto práctico. A mí me parece, no sé, digo yo... que Perdón, incluso el Colegio de Abogados tiene asesoramientos gratuitos también, con lo cual los abogados somos los profesionales, y no lo digo yo, somos los profesionales justamente adecuados para el asesoramiento. Para el asesoramiento. Francisco, ¿y cómo están pensando esta oficina, por ejemplo? Ante una compra de un producto, usted va a defensa del consumidor. Ante una contratación, nosotros queremos tener en la oficina de defensa del consumidor de la provincia un espacio para que se pueda, digamos, dirimir la situación. No estoy de acuerdo con Avero, vuelvo a repetir, porque no es en la práctica no pasa eso. Lo que está hoy en el mercado, la hora, si se nos sucede algo con un alquiler, no termina saliendo a favor del inquilino, sino al contrario, siempre terminamos pagando algo más o siempre pasa una situación donde no somos bien asesorados. Entonces, por algo la demanda está, por algo esto ha proliferado en todo el país y bueno, y estamos impulsando para que se dé en Paraná y en la provincia de Entre Ríos. José María, ¿cómo ve esta necesidad que a nivel nacional y a nivel provincial, a través de ATE, con el apoyo de ATE, de crear una oficina de ayuda, ¿cómo se diría? De defensa, ¿no? Suena como a defensa, pero bueno, es de defensa al inquilino. Nosotros en el colegio tenemos un centro de mediación, como ya lo comentó el doctor Avero, y como es de la Oficina de Defensa del Consumidor, todos los casos de alquileres nos los mandan a nosotros. Y hasta el momento los hemos resuelto a todos y los hemos atendido de forma gratuita. ¿Pero por qué existen los inquilinos que son, digamos, son los que tienen que responder, los que tienen que dar cuenta de todo, tienen que resolver? La carga de la digamos, prueba. toda la carga pasa por el inquilino. El testimonio da cuenta de el que tiene que dar cuenta de que tiene las garantías, que tiene que pintar, que tiene que hacer los depósitos, que corre con Pero todos además, los riesgos. no me queda claro cómo pueden ser juez y parte, digamos, digamos, en la operación. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero a ver, Raúl. Respecto a lo que decía Luz justamente, muchas veces hay propietarios que heredaron una casa o viven de esa pequeña renta y a veces los inquilinos le dejan la casa, y lo puede quizás contratar los profesionales corredores inmobiliarios, le dejan la casa destruida. Lamentablemente la justicia, si bien hay un procedimiento acelerado actualmente, pero mucha gente vive quizás de ese alquiler que percibe por esa pequeña renta, con lo cual acá no hay que poner que los inquilinos son buenos o malos o que los propietarios son buenos o malos. En ambos lados hay personas buenas y personas malas. Claro. Y muchas veces más grande el perjuicio que le ocasiona al propietario que al inquilino. Pero es como que el contrato modelo siempre la peor parte la va para... Modelo, Luz. Y hay normas de orden público. A ver, la única diferencia... Y en cualquier caso, están los jueces, no digo para todo. Y cuando hay abuso, y muchas veces le digo a los clientes en el estudio, a veces no es malo llegar a juicio, a veces, porque el juez va a poner las cosas en su dimensión. Incluso, perdón, y lo último. Digo lo último. Digo lo último. Por ejemplo, y lo sabemos los abogados, hay el interés, uno no se puede aplicar el interés que yo quiero. Si yo pongo un interés del 10%, el juez me lo va a morigerar. Entonces no es lo que el propietario quiere. A ver, Lula. No, yo creo que es muy importante que nosotros entendamos que el servicio que brindan las inmobiliarias es exclusivamente para el propietario, digamos, y eso lo podemos vivir la mayoría de las personas que estudiamos y que tenemos que alquilar y que es la mayoría de la población, digamos. Y además yo creo que hay una desregulación muy grande por parte de cuáles son las tasas y el precio de los alquileres. Y al haber una desregulación significa que en realidad quienes ponen los montos son las inmobiliarias y los precios van a estar en relación a la inflación y no al salario como promedio. Y ese es un problema. ¿Cómo es, José María? Digamos, no, porque uno este es el gran mito, ¿no? ¿Quién pone el precio? Las inmobiliarias, los propietarios. Bueno. ¿Qué peso tiene la inmobiliaria o el corredor para decirle, mire, este precio no es? Recién ustedes decían qué relación hay entre el precio del alquiler y el recibo de sueldo. Sí. Y hay una relación directa entre el ingreso medio de una población y los alquileres. Por eso, los alquileres en Paraná cuestan una cosa, los alquileres en La Paz cuestan muchísimo más barato, los alquileres en Capital Federal cuestan muchísimo más. Eso depende del ingreso, o sea que si la gente lo puede pagar... El ingreso promedio de esa ciudad. Tiene que ver con eso. Un minuto. O sea que el precio del alquiler es el precio justo para el bolsillo de en esa ciudad, en esa plaza. En esa plaza. A ver, Mariano. Analizando la evidencia, y me parece que no es así. El precio se construye por oferta y demanda.
demanda. Y eso es oferta y demanda lo que te estoy diciendo. Oferta y demanda. Esto no quiere decir que esté en relación al bolsillo, porque Santa Fe, por ejemplo, los alquileres son bastante más baratos que acá. Y Capital Federal... Y las tasas que tiene la comuna de Paraná, que son altísimas para todo, un jean en Santa Fe vale 20% más barato que lo mismo. Está bien. A ver, gente, ahora vamos a seguir con esto. Tenemos los mensajes de ustedes del otro lado que están ahí, 343-505-4874. Andrea. Sí, Lalo, muchísimos mensajes. La gente que opina y dice, por ejemplo, buenas noches, apoyo totalmente lo que dice Pancho Garcilaso, debe ser Francisco. Yo alquilo y los dueños no se hacen cargo ni se hicieron nunca cargo de nada. Otro mensaje, ser abogado no da garantías de proteger los derechos de los inquilinos. Deberíamos pensar y mirar un poco más nuestros actos y sobre todo del más débil, nos dice Aurora de calle Catamarca. Hola, quisiera preguntarle al señor Armándola, ¿por qué un estudiante que terminó la carrera de corredor inmobiliario tiene que pagar una suma sideral para ingresar al corredor? Por favor, si me puede contestar, dice Olga, y deja su DNI incluso. Otro mensaje, te cuento que yo me inscribí por primera vez en el IAPB para solicitar una vivienda en el año 2000. Aún hoy sigo esperando, nos dice Antonio de Paraná. Son solo algunos de los mensajes que estamos recibiendo. Luz, el tema del IAPB es un tema, ¿no? El tema del IAPB tiene como una reestructuración en función de las políticas que se están dando actualmente. O sea, si tradicionalmente el IAPB trabajaba con recursos que el 70% los ponía Nación, hoy Nación está trabajando con otras líneas, con créditos a través de los bancos, y IAPB está trabajando con los recursos propios del IAPB, que son los del FONAVI, más algo de renta general y el cobro de cuotas. Están haciendo como nuevas propuestas que tienen que ver con la posibilidad de acceder a un crédito teniendo el terreno, que no era lo habitual, sino que se construían grandes barrios de IAPB. Sí, en un ratito vamos a hablar también de agrego de Procrear, a propósito. Exactamente, bueno, la posibilidad de convenios con los municipios que ceden el terreno a IAPB para poder construir. Y una tercera opción que están trabajando es la de créditos para ampliación de la casa de quien con mucho esfuerzo construyó 2 habitaciones y quiere armar una tercera o mejorar el baño. De hasta 150.000 pesos. Claro. Para ampliar. A ver, porque un televidente hacía referencia a... Había una pregunta de un televidente, decime cuál. Del pagar para poder ingresar. Sí, en todos los colegios profesionales tenés que pagar una matrícula para ingresar. Y después de ahí en más tenés el libre ejercicio. ¿Es un monto fijo esa matrícula? Es un monto fijo que varía de acuerdo a las provincias, pero es más o menos iguales en todos los colegios de corredores públicos. ¿Cuál es el promedio? 35.000 pesos es el de la matrícula, que el mismo colegio te lo financia a través de la Caja Solidaria para los que lo necesitan. ¿Cómo, Mariano? Perdón. ¿A qué se aplica? ¿A qué se aplica la matrícula? Los fondos de la matrícula. El fondo de la matrícula para todo lo que hace el colegio. Por ejemplo, el colegio ha creado el Centro de Estudios Inmobiliarios de la provincia de Entre Ríos, tiene un instituto superior de capacitación inmobiliaria, ha generado una carrera que es superadora de la que se está dictando en el resto de las provincias, que es exclusiva de corredor inmobiliario. En este momento estamos en tratativa con una universidad para hacer un ciclo complementario para tener una carrera de grado. O sea que nosotros a través del centro de estudio estamos tomando activa participación en todo lo que es planificación urbana, en todo lo que es urbanismo, en todo lo que es el hacer ciudades, cómo se deben construir las ciudades para una mejor calidad de vida. Porque José María, eso nos convierte en un monopolio, ciertamente. ¿En un monopolio de qué sentido? El colegio creó la ley, logró hacer el lobby para crear la ley. La provincia aprueba la ley. Perdón. Hay un empresario que admiro profundamente y es usted. Y se lo digo por qué. Iván Cesek, por ejemplo, que en la Cámara de Construcción no tiene la influencia que tiene usted a nivel nacional. Mota o Marzó no tienen la influencia que tiene el sector avícola que tiene usted. Usted es una persona extremadamente inteligente. Te agradezco. Lo valoran muchísimo a nivel nacional. Usted es el creador de la ley en la provincia, el que llevó la ley a la nación. Usted es el hombre que ha pensado todo este esquema y tiene la deontología, tiene la ética también la maneja el colegio. Sí, por supuesto. Todo lo que usted nombró, la capacitación, la forma... Y la verdad, cuando aparece el tema REMAX, a mí me preocupó, porque mostraron la peor parte del colegio, porque en definitiva usted tendrá sus argumentos, yo he participado, lo voy a acompañar, he publicado, no tengo ningún problema al contrario. A ver, Gustavo, para el televidente, ampliarlo. REMAX es
como hay 2 hoteles en el país, bueno, Rema fue la más difícil, llegó con una especie de servicios complementarios. No ofrece directamente el servicio inmobiliario. Lo que hace es brinda, de alguna manera, servicios complementarios para que se produzca a través de un corredor inmobiliario la venta. Pero, por ejemplo, pueden participar chicos que no son corredores, que están estudiando, todo a cuenta de un corredor, en este caso claro. en Paraná era la señora Sobrero, que fue juzgada, que fue deslegitimada y terminó perdiendo. Fue la justicia, si no me equivoco. En todas las provincias está Rema, que para muchos casos es muy parecido al caso Uber con los remises. Es una especie de franquicia. Es una franquicia. Claudia, porque se quedó con la pregunta, ¿no?, de Claudia. ¿Te puedo contestar eso? Porque sí, adelante. Directamente. No hay nada más corporativo que la franquicia. Porque la franquicia hacen de mayorista, en este caso, quieren hacer de mayorista de profesiones. Las franquicias se usan para lo estrictamente comercial y lo nuestro no es un comercio, lo nuestro es una profesión. Bueno, una vivienda es un bien transable. Es como un auto. Sí, pero un minuto, ¿no? No, la nuestra es una profesión y que se ejerce en forma personal e indelegable. Nosotros no vendemos. Pero eso lograron poner en la ley, por eso no vendemos nuestras propiedades, sino que vendemos las propiedades de terceros. Está bien, a ver, Claudia. Alquilamos las propiedades de terceros. En la misma dirección de lo que plantea Gustavo, digamos, a mí lo que me genera un poco de confusión o un poco de ruido es cómo se puede ser juez y parte de una misma cosa, digamos, cómo se puede ser quien organiza el negocio, quien pone las reglas y a la vez quien establece la mediación. Porque yo estoy firmando un contrato como inquilina que lo redactaron ustedes. Entonces, digo, a la hora de la mediación es bajo sus propias reglas. No, entonces, bueno, pero, permítame trabajamos contestar, para lo justo. Están escondiendo que hay alguien que determina qué es lo justo. Que lo justo es obligarte a vos, que sos inquilina, que ante la duda pagues vos. Que lo justo es que vos sos la parte más débil económicamente porque no tenés capital. Tenés que pagar la comisión. Yo creo que hay una cuestión que hoy la planteamos acá. Hay mucha gente que ya no construye porque elige, con la posición que plantea Gustavo, claro, elige alquilar por una cuestión económica, digamos. Yo, sin entrar en la economía fina, digo, cualquier persona en un alquiler, sin estigmatizar si es pobre, rica, puede o no puede, digo, se somete a una regla que está planteada por un grupo que no resiste ningún tipo de objeción. Y eso es lo que en el mercado, digo, no sé si está bueno inhabilitar la competencia. A ver, vamos a escuchar la palabra de discusión. Primero que el centro de mediación es como algo accesorio que tiene el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios. Pero depende del colegio. No, perdón, quiero aclarar como abogado porque, José María, perdón, Lalo. Las mediaciones están previstas en el Código Procesal Civil de la provincia de La Rioja. Sí, claro. Lo que dicen ellos es una mediación voluntaria. Voluntaria. Claro, eso es. La mediación propiamente dicha, con validez legal, es la que está prevista en el Código de la Procesal Civil de Entre Ríos, que se designa un mediador, que puede ser privado o público, y el asesoramiento, el patrocinio letrado es obligatorio. No tiene nada que ver con la Cámara Inmobiliaria. Claro. Eso es algo voluntario que ellos hacen. Con el colegio. La mediación real y legal y prevista en los códigos procesales, en este caso de la provincia de Entre Ríos, civil, está totalmente regulada. Hay mediadores oficiales, mediadores privados, y ese instrumento tiene validez legal, instrumento público. Y es obligatorio el patrocinio letrado y el mediador es obligatorio que sea abogado. Una sola cosa para aclarar el tema. Acá pareciera que estamos hablando como si hay conflicto. Y yo les puedo asegurar que el índice de conflictos es bajísimo. No llega ni siquiera al 1%. Entonces, no estamos hablando de un problema social. Estamos hablando por ahí de problemas puntuales. Pero en general hay cumplimiento de los inquilinos y de los propietarios. La conflictividad en Entre Ríos, por lo menos, y creo que en la República Argentina. No justifican un juicio, José María. Por eso es la conflictividad. Estén cómodos con la resolución de determinados problemas. A ver, Mariano, pregúntanos. Hay una percepción en general, yo hoy cuando hablaba con la gente, de que vos tratás de alquilar sin una inmobiliaria porque la inmobiliaria te matan. Se busca es como que hay dueño, ¿no? una percepción fea y mala de las inmobiliarias. Entonces, ¿a qué se debe eso? Bueno, nosotros hace 15, 16 años que tenemos el colegio. Nuestra preocupación siempre ha sido el bien común. Por eso nos hemos preocupado por tener una profesión, por capacitarnos, por mejorar en la profesión, por presentarnos ante la sociedad como verdaderos profesionales y ejercer de la manera que se tiene que ejercer, acercando a las partes y logrando negociaciones justas.
Por eso es que todo lo que yo les hablé que hace el colegio es porque además de eso, de su función específica, ha empezado a cumplir las funciones específicas de lo que es una entidad intermedia, que es relacionarse con todo el resto de las entidades intermedias, con todas las entidades de la sociedad, hasta con vecinales, y lograr lo que se llama la participación ciudadana en todos los temas. Le puedo asegurar que trabajar con un corredor inmobiliario para hacer un alquiler van a lograr el contrato más justo que pueda conseguir. Nico, mano a mano, el inquilino y el propietario, sí hay desigualdad. ¿Qué se necesita para ingresar, por ejemplo, a alquilar? ¿Qué no puede faltar? Primero que lo que dicen de que por ahí se es juez y parte, me parece que no, porque el contrato lo puede redactar tranquilamente la inmobiliaria o lo puede redactar tranquilamente un abogado y lo pueden hacer ver el inquilino antes de firmarlo y ponerlo, sacarle cláusulas acorde a lo que pretende el propietario y lo que está aceptando el inquilino. Es así. No, bueno, igual, perdón, discúlpame, pero yo creo que hay una desigualdad inmensa en la relación misma de la inmobiliaria, el propietario y el que va a contratar, digamos. O sea, el inquilino está en un lugar de ¿cuánto poder de negociación puede llegar a tener, por ejemplo, un estudiante que viene a Paraná a estudiar y quiere hacer un contrato? A ver, si el propietario está quiere tener ese inquilino, puede acceder a modificar ciertas... Pero por supuesto, se puede modificar. ¿Cuál es la posibilidad de negociación que tiene el inquilino con respecto a la inmobiliaria y al propietario? Me parece que ahí hay una relación desigual de entrada. En cláusulas del contrato. Claro, ¿en qué ve un inquilino en general abusivo un contrato? ¿Qué es lo que pone en el ojo? Eso no puedo. Lo que realmente le complica al inquilino cuando se le suman muchos gastos, que son, le empiezan a pedir meses de depósito, el sellado, el contrato, la comisión, no es una comisión, es un honorario, ¿sí? El honorario. Lo económico. Exactamente. ¿Menos de cuánto no es hoy, digamos, menos de 15.000 pesos no podés entrar a una casa con menos de 15.000 pesos. ¿Cómo? Que con menos de 15.000 pesos, creo yo, que entré a alquilar hace 2 años. Una persona, exactamente. La parte de los honorarios muchas veces, para poder hacer la operación, las terminamos financiando nosotros las inmobiliarias en 2 o 3 veces y demás, pero hay propietarios que no piden lo que es el mes de depósito y que después es lo que pasa después. Quieren dejar una pared sin pintar, le rompieron un piso, le levantaron algo y termina ahí en una discusión. Generalmente en Oro Verde, cuando le alquilamos a una cantidad de estudiantes, porque hemos terminado varios edificios y todos están alquilados, y cuando se alquila se llega a un acuerdo y generalmente lo terminan alquilando los estudiantes. Claro, Nico, pero esto, a eso voy. Digamos, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos, a eso iba. Sí. Se piden 2 garantes con recibo de sueldo, en algunos de los casos, y en otro caso piden garantes propietarios, depende de la propiedad que va a alquilar y demás. ¿De acá de Paraná tienen que ser? Las garantías. Sinceramente, depende de lo que pide el propietario. Nosotros le planteamos todo al propietario. Cuando viene Cuando viene una persona, le planteamos todo y le decimos, mirá, tenemos esto, y si no buscamos otra alternativa. Claro. A ver, Francisco, sí. Sigo estando en desacuerdo con honorarios, algunos planteos. Primero, la comisión la pagamos los inquilinos y para nosotros la inmobiliaria trabaja para el dueño de la propiedad. La tendría que pagar el dueño. Primer punto, que es lo que está discutiendo a nivel nacional y ya es ley en la Ciudad de Buenos Aires. Segundo, los medios de depósito y sabemos, normalmente terminamos en discusiones cómo se entrega la vivienda y cómo la recibimos y cómo se entrega. Y después, cuando dicen, está para que, están los centros de mediación, en realidad, primero, que hay bajos niveles de conflicto. El que va a alquilar va casi con, digamos, la cabeza en la mano. A ver, primero que nos paseamos toda la ciudad, los chicos que vienen de afuera se hacen un guiado turístico por la ciudad porque se recorren toda la ciudad buscando un óptimo alquiler. Y segundo, que cuando lo encontramos, que llegamos a ese número, con las condiciones que te piden. Claro. Sea, ahí no hay, por eso digo, no hay una posibilidad de discusión, no hay una posibilidad, terminás entregándote a esa orden. Rápido, una trampa el debate. ¿Por qué? Porque en Argentina hay un déficit de 12 millones de personas que no tienen vivienda, 3,5 millones de unidades. Si uno traslada porcentualmente Entre Ríos, estamos hablando de entre 300 y 400.000 viviendas en Entre Ríos que están faltando. Si trasladamos esa estadística, digámoslo, ¿no? Que si trasladamos esa estadística nacional acá, hacemos de cuenta que es la misma la proporción. Entre el 3 y el 4% claro, que es Entre Ríos en todas las cosas. Estamos hablando entre 300 y 400.000 viviendas. Si vamos a Paraná, estamos hablando de 100.000 viviendas. Bien, faltan 100.000 viviendas.
Volvamos al ejemplo que yo puse del departamento de un dormitorio que cuesta 8.000 pesos. Supongamos que Francisco y Mariano tienen capacidad de lobby, juntan a la gente, sí, vamos, pum, 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 logran sacar una ley contra el lobby de los inmobiliarios. Ese departamento, dice la ley, no puede costar más de 4.000 pesos. Perfecto, y no se va a pagar comisión. ¿Qué va a hacer? Si estamos hablando de que el problema es la falta de inversión, la falta de oferta, ¿qué va a hacer la gente que tiene el excedente para construir? Ni loco lo pongo. Entonces, ¿qué va a pasar? La única oferta que hay va a crecer de precio. ¿Por qué? Porque la ley de oferta y demanda hace que ante la ausencia de un bien, el precio sube inmediatamente. Necesitas un Estado motorizando privada, ¿por qué me va a obligar a mí a invertir un crédito y la posibilidad de construcción? Hoy habíamos charlado con unos amigos y me decían, nosotros conocimos la posibilidad de clase media acceder a la casa propia gracias al procrear. O sea, no todo debe ser. La cuestión es, planteamos la vivienda única y unipersonal como una oportunidad de negocio y el derecho que tienen los inversores a su renta razonable, que es muy respetable, o hablamos de un derecho humano y un derecho constitucional que debe ser impulsado y que se empezó a mejorar con un aporte del Estado. Yo estoy de acuerdo, si acá no hubiera déficit habitacional, no tendríamos estos problemas de la gente que acepta cualquier condición que le pone un propietario a la hora de firmar un alquiler. El plan como el Procrear. La última, ¿cuál es la demostración del abuso del inmobiliario? Cuando hace 3 años te hacían firmar un contrato de alquiler donde aceptabas actualizaciones por contrato anual de 30 a 35. Pero el inmobiliario pone el nombre del dueño, Gustavo, no tiene nada que ver. Un minuto, Seba. El plan Procrear funcionó muy bien en Entre Ríos, en Argentina, fue una buena medida del anterior gobierno, pero es verdad, como dice Gustavo, que tiene su límite. No podemos dejar todo en manos del Estado. En Entre Ríos, por Procrear, entre 2000, porque no le da la capacidad al Estado, tiene déficit el Estado. Pero que sea un testigo. Por Procrear se construyeron en Entre Ríos alrededor de 8.000 viviendas. Sí. Estamos hablando que faltan 100.000. ¿En cuántos años, digamos? En 3 años. En 3 años, 8.000 viviendas. En el total del país son 200.000 viviendas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Hay un déficit habitacional enorme. Si no generamos las condiciones para que el Estado también agrande esa demanda, esa oferta, los alquileres esas condiciones son los créditos, por ejemplo. Sin dudas. Los créditos hipotecarios, ese sería otro debate que venía. El crédito hipotecario de UBA funcionó bien. Sí. Durante un tiempo, pero cuando se fueron las variables económicas por el techo, como están ahora, ya es inaccesible. A ver, totalmente. Francisco, sí, acá tenemos datos, sí. Para los estatales 13.500 pesos ahora junio, y a julio 15 de mínimo garantizado. Mínimo garantizado es de bolsillo, o sea que hay componentes que no están blanqueados. Bueno, con ese salario, según los números digamos, del inmobiliario, tu nombre, perdón. Nicolás. Tenemos que sí o sí involucrar en nuestro área de trabajo y a un familiar, a un amigo, para poder entre 3 o 4 ir a alquilar. Bueno, esa es la Está bien, idea. está bien. Gente, tenemos un nuevo informe, pero antes tenemos nuevas voces que se van a sumar después del informe, así que tenemos que agradecer a algunos de ustedes por haber venido. Luna, muchas gracias. Vamos a hacer rotación también. Va a ocupar tu lugar un compañero. Raúl, muchísimas gracias también por estar. Francisco, vamos a hacer rotación también de compañeros. Y Gustavo, siempre tu palabra es un disparador para nosotros. También, gracias por venir. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Y alquilando. Bueno, estamos con el tema de la ley. Recién Francisco Garcilaso hablaba de eso, que tiene media sanción. ¿Qué pasó? ¿Se trabó? ¿Qué es lo que se está tratando de rever y por qué está trabada? ¿Y qué es lo que dice y en qué beneficiaría a los inquilinos y qué dicen de eso la gente, los propietarios, digamos? Lo vemos en este informe y lo debatimos a la vuelta. El nuevo Código Civil y Comercial vigente en nuestro país desde el 1 de agosto de 2015 establece una serie de modificaciones a la legislación sobre alquileres. La norma fija 4 cuestiones medulares: la duración del contrato, los depósitos para ingresar a la vivienda, la presentación de garantías y la indexación o actualización de los precios. En 2016, la Federación de Inquilinos Nacional presentó en el Senado de la Nación un proyecto de ley de alquileres con una serie de modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación.
Este proyecto recoge gran parte de los reclamos de los inquilinos y plantea reducir el desequilibrio entre las partes en una relación contractual. El proyecto en cuestión fue discutido durante todo 2016 en distintas reuniones de comisión del Senado. Se introdujeron modificaciones y se aprobó por unanimidad en noviembre de ese año. Desde entonces se aguarda la sanción definitiva en la Cámara de Diputados. El punto más importante del proyecto plantea que los aumentos sean anuales, no semestrales, y que estén fijados por un índice promedio entre inflación y la variación salarial. Otra modificación propuesta está vinculada con la ampliación del plazo mínimo del contrato de 2 a 3 años. Además, establece que 60 días antes de la finalización del contrato, las partes deben reunirse y acordar las condiciones de la renovación. De no llegar a un acuerdo, el inquilino tiene tiempo para mudarse a otra propiedad. El proyecto también busca reducir el depósito en garantía a 1 mes de alquiler. Finalmente, el punto más resistido busca establecer que la comisión del intermediario o inmobiliaria pague el propietario y no el inquilino. Si bien en nuestra provincia el movimiento de inquilinos organizados se encuentra desactivado, existen distintos actores que están trabajando en la temática y proponen que la legislatura entrerriana también se ocupe de legislar y actualizar las normas que rigen el mercado inmobiliario. Sin embargo, desde el colegio que nuclea a las inmobiliarias de la provincia, la visión es bastante diferente. Aseguran que prácticamente no existe conflictividad entre inquilinos y propietarios y que no es conveniente que el Estado intente legislar sobre una contratación privada en la que son las partes las que deben ponerse de acuerdo. Bueno, así estamos con este intento de ley que tiene media sanción hasta el día de hoy. Vamos a incorporar a nuevos invitados al debate. Alejandra Gervasoni, gracias por estar acá. Mirate también, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. No, por favor. Fernán Poidomán, muchas gracias también por estar de Defensa del Consumidor de la provincia. Muchas gracias. Ya vamos a estar hablando de cuáles son los principales reclamos también que reciben. Eloy González Calderón, de la FUER, presidente, gracias por venir. También vamos a estar hablando, en lugar de Luna, cómo afecta a los chicos, ¿no?, que recién comienzan la universidad, la facultad de sus carreras y tienen que mudarse de ciudad y enfrentarse con esta realidad. Victoria Vivanco, muchas gracias por estar acá. Gracias a usted. Tu caso también fue muy conocido, tiene que ver con el procrear complementario, ¿no? Se llama así lo que sucedió después del reclamo que impulsaron entre muchos otros el Procrear Federal. Sí, con mi compañera Mariana. Claro, fue muy útil eso, ¿no?, al día de hoy. Sí, fue una unión de varias personas comunes, sin ningún tipo de reclamo político ni nada por el estilo, con el solo hecho de querer tener nuestra casa. Claro, nada más. Porque vamos a decirlo para terminarla, televidentes, exacto, que no están al tanto. Luz, se trata de, digamos, para poder terminar, porque el dinero en un momento que se entregaba con la inflación no se llegaba. Aclaro que el Procrear de la cual yo soy beneficiaria es el Procrear de que hablaba el señor, Seba. El Procrear de la gestión anterior, que nada tiene que ver con el Procrear. Con el que se podía construir después del gobierno actual, si continuó con el Procrear, pero era solo para la compra-venta de inmuebles. O sea, favorecía al sector inmobiliario, pero reactivó el sector inmobiliario, pero no el sector de la construcción. Claro. Pero ¿por qué eso fue así? De las propiedades sin bajar el déficit habitacional, al contrario, lo agravaba. No, ¿y hoy cuál es la situación? No, hoy ya con esto de la subida del dólar y demás, ya no hay créditos hipotecarios de ningún tipo, ni Procrear, ni UBA, ni las líneas tradicionales de los bancos. Claro. Desapareció el crédito hipotecario. Estamos en una situación bastante José María, problemática. ¿Cómo es ese tema, el tema de Procrear? ¿Alguien compra por Procrear? Hoy es un... Se venía vendiendo bien, se había reactivado el mercado con Procrear y los créditos UBA. Hoy está retraído, obviamente, porque como toda la actividad genera gran temor y desconfianza para ambas partes. Por ejemplo, además otra cosa que pasó con esta escalada del dólar fue de que los bancos no estaban manejando bien los tiempos, o estaban manejando los tiempos que ellos consideraban que eran los que debían manejarse, pero no coincidían para nada con los negocios de la gente. Claro. Alguien vende algo y cuando vende, no solo una casa, cualquier cosa, ¿qué quiere? Cobrar lo que está vendiendo. Claro. Entonces no es lo mismo decir bueno, te vendo,
pero voy a cobrar dentro de 6 meses una carpeta a la misma hipotecaria plata. en un banco, más o menos, entre todos los procesos legales y demás. ¿Cuánto está tardando? 6 meses. 6 meses. La aprobación del crédito, Sí, digamos, la efectivización del dinero. Sin dudas. Y mucho Sí, tiene sí. que ver los organismos estatales que están en el medio, catastro, organismos municipales también, y provinciales que demoran muchísimo También más en de la la cuenta. operatoria ese tiempo influye en que los montos que se habilitan para el crédito no encajan con el valor que tienen las viviendas. Digo, un préstamo promedio de 1,5 millones de pesos, de 2 millones, ¿qué se puede comprar uno en Paraná? Y en 6 meses cambió todo. Se compra. El precio. A ver, se compra, dice José Sí, María. se compra, obviamente no vas a comprar en el centro, pero hay oferta entre 1 y 2 millones de pesos, es lo que va a tomar el diario y lo vas a ver. Hablando de oferta y volviendo para atrás un poquito con el tema de los inquilinos, ¿cuál es la fuerza del inquilino? Esa, toma el diario, lo podés tomar ahora si querés, si alguien tiene un diario acá, y vas a ver la cantidad de ofertas de alquileres que hay. Hay mucho más oferta que demanda. Y esa es la fuerza de decir, bueno, mira, no me gusta lo que vos me estás pidiendo y bueno, me voy al otro. Está bien, pero y si el mercado me voy está al otro. monopolizado, la competencia Está cartelizado. Vos sabés que... No, perdón, porque acá hay un error gravísimo. No hay nada más atomizado que el mercado inmobiliario. Por eso el mercado inmobiliario jamás va a poder ser monopolizado por nadie, ni siquiera por IRSA, ni siquiera por los grandes jugadores. IRSA fue de Soros en un momento y pretendió monopolizarlo. Y no lo pudo hacer porque nadie puede llegar, ni siquiera IRSA, por ejemplo, a manejar el 2 o el 3% de lo que es el mercado inmobiliario. Y no están hablando de la vivienda, ya están hablando de lo comercial. José María, El ¿cuál es su mercado posición con inmobiliario, respecto los a esta dueños ley? son tantos cientos de miles como son los Los que buscan. Pero, la ley que se está trabajando a nivel nacional, donde la comisión deja de ser... La ley que existe es una ley que está funcionando perfectamente bien. La ley que existía también antes de la reforma del nuevo Código Civil y Estoy Comercial. preguntando sobre la reforma y sí, No, lo que se yo está planteando a yo nivel te estoy nacional... contestando. Pero usted está al tanto, José María, de la por posible supuesto reforma. ¿Y cuál es su postura? Por supuesto que estoy al tanto, pero mi postura es que si este Código Civil y Comercial, que se promulgó en el 2015 y se estudió durante casi 20 años, y participaron los juristas más destacados de todo el país, el tema está más que estudiado. Entonces no hay ningún problema. Yo he leído la reforma, la que estuvo a punto de aprobarse, y prácticamente no cambiaba nada. Era plantear un debate que es totalmente innecesario. Acá no nos estamos dando cuenta que estamos hablando de dos partes, pero que son dos partes que están tan mal una como la otra. Pero no había modificaciones Todo que estaban esto impuestas depende por de la necesidad de los inquilinos ahí, en esa modificación, ¿Sabés por cuál- más que se vean como mínimas. ¿Sabes digo, cuál pero- es la verdadera necesidad? ¿Cuál es? Que nuestro país se maneje como se debe manejar. Hace 60 o 70 años, o no sé cuántos más, que nuestro país viene manejándose sobre la urgencia y nunca sobre las cuestiones de fondo. Entonces, cuando tengamos... 60, 70 años, primer gobierno de Perón, fue la primera vez que se impulsó fuertemente la construcción de vivienda desde el Estado. Los 90, paraíso de la desregulación y dejemos que el mercado resuelva todas las cuestiones, prácticamente no hubo construcción de clase media, de vivienda única, y no hubo también, y ningún Porque y los no peronistas hubo, cuando le no, conviene bueno, son peronistas y cuando le conviene no pero son está bien, peronistas. pero yo planteo Carlos esto de Saúl que Menem, partido todos los peronista. problemas son de 60, 70 años atrás en Argentina. Después, Memoria. antes éramos Suiza. Memoria, en los 90 Entonces, estuvo Menem. Sí, no, pero está bien, 8 años. pero fue el reino del libre mercado. Pero ¿Y partido oficialista. cuál fue la corrección del déficit habitacional? No hubo una sola política pública destinada a ayudar a la población de clase media más que el libre mercado. A ver, Entonces, vamos a incorporar a Alejandra. la vivienda es Gracias un bien por estar acá. demasiado A sensible ver. para dejarlo solamente al mercado. A ver, Mariano, porque digo, en el caso de los docentes, ¿no? También a es la- un... Pensaba y escuchaba al estudiante que estuvo recién acá, Sí, el esfuerzo Luna. que hacen todos los padres, que muchas veces son trabajadores estatales, que hoy están postergados en su salario, el esfuerzo que hacen para que sus hijos puedan seguir estudiando y poder pagarle un alquiler en Paraná o donde sea, donde están las universidades, ¿no? Decía que el 35% de los compañeros alquila. Sí. Y la verdad que a la hora de renovar contratos se hace casi imposible, ¿no? ¿Cuáles son esas primeras trabas, digamos, o complicaciones? Y de las bueno, que hablan? los El aumento, depósitos, los depósitos que se piden, actualización del precio. el aumento que hubo ahora, el dólar que no cesa, la inflación existente, el salario que tiene hoy un trabajador, que Sí. ya lo dijeron en el bloque anterior.
la verdad que se hace imposible, ¿no? Pero quiero referirme a esto. Al momento de medir, digamos, el INDEC, la canasta, no se tiene en cuenta ni alquileres, ni medicamentos, ni traslado. Digamos, esto se hace también imposible cuando hablamos de salario, canasta básica total, que es la que por ahí contiene muchos trabajadores. No se tienen en cuenta estos tres aspectos que son sumamente fundamentales, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las principales quejas que reciben ustedes? Bueno, las quejas que conjuntamente con Francisco Garcilaso estamos trabajando ahora desde la CTA, es que el dinero no alcanza, menos aún si se tienen necesidades habitacionales tan acuciantes como tiene el trabajador hoy, ¿no? Claro. Bueno, tenemos mensajes de ustedes que vamos a leer y ya vamos a seguir debatiendo. 343-505-4874. Sí, Andrea. Sí, Sara nos dice, monopolizado o atomizado, es una vergüenza lo que las inmobiliarias hacen con nosotros cuando vamos a querer invertir en algo y comprar o alquilar. También nos dicen, buenas noches, tengo 2 alquileres que los utilizo para mantener a mis padres ancianos. Una inmobiliaria alquiló mis propiedades sin garantías y jamás cobré durante 8 meses. Tuve que hacer juicio para poder sacar a esos inquilinos de ese lugar. Más mensajes nos dicen, estuve 5 meses buscando para alquilar, las inmobiliarias cobran mucho para poder ingresar y ahora los aumentos son semestrales. Es mentira que no haga falta otra regulación. Yo apoyo la creación de ese área o esa oficina. Y en este caso, Orlando nos pregunta, ¿qué hace el Estado? ¿La Defensoría del Consumidor, la Defensoría del Pueblo actúa, interviene? Soy Mirta, felicitaciones por el programa y los temas que tocan. Bueno, acá lo tenemos a Fernández, Defensoría del Consumidor de la provincia. ¿Cuál es el margen que tienen para actuar ustedes? Nosotros trabajamos con un marco general, ¿no? Que es la Ley de Defensa del Consumidor, que no solo incluye el tema de inmobiliario, sino en general todos los temas que tienen que ver con la compra y venta e intermediación en general. Ahora, nosotros es verdad, trabajamos con todas las entidades, tanto como las asociaciones de consumidores, como las entidades que representan a las inmobiliarias, a la Cámara y a todas las partes que en general tienen la función de cumplir un rol en el negocio. Y sí hay problemas, sí es verdad también que la mayoría de los problemas se resuelven, pero yo te voy a contar una anécdota. Nosotros cuando empezamos a trabajar en defensa del consumidor hace 15 años, había 5 personas en defensa del consumidor en toda la provincia trabajando. Y se procesaban 25 causas por mes. Eso se fue trabajando hasta que se lograron establecer 23 oficinas. Hoy hay una cobertura provincial enorme. En toda la provincia, sí. Y hoy procesamos 10.000 causas por mes. Entonces, ¿De cuántas? De 25 a 10.000. Entonces no es que los problemas no existen, es que muchas veces las personas... Es que se necesita canalizar, digamos, eso. Sí. Yo quería... Sí, adelante. Una pregunta a Nicolás o a José María. A ver. ¿Cómo son las actualizaciones? Una señora dijo semestrales o son anuales. ¿Y tienen un 30% más o menos? ¿Cómo son en los contratos de alquiler? En general son anuales, pero no se calcula como una actualización, sino que el contrato se hace por 2 años. Sí. Se hace una sumatoria de todo el alquiler y se alquila por una suma fija, pagadero. Los primeros 12 meses tanto y tanta otra suma, los segundos otros 12 meses. Pero esa diferencia de un año en otro, ¿Cómo lo hacemos? Nosotros lo vamos calculando siempre por las paritarias y eso hace muchísimos años que no nos ha dado ningún tipo de problema. Yo lo que he aceptan las dos partes. O a personas que han alquilado es que es un 30% al próximo año y las paritarias han sido el 15% y como mucho el 20%. Entonces, y bueno, ahora en este caso, por ejemplo, nosotros arrancamos con una expectativa haciendo contratos entre el 15 y el 20. Hoy te puedo hacer, hoy el segundo año pierde el propietario. El problema es la inflación. Sí. Tenemos a un compañero también de la Asociación, ¿no?, de Consumidores de la provincia, Gabriel Vargas. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor, ¿es necesario crear un ente que ante quienes puedan presentarse los inquilinos o no? Porque recién se estaba hablando de que el Colegio de Corredores tiene el ente para poder hacerlo. No es así. A ver.
Nosotros tenemos un centro de mediación que hace mediación de cualquier tipo. Podemos colaborar y somos un centro más de mediación. Claro. Pero quien resuelve los temas es la justicia y para eso es un poder del Estado y es quien tiene que resolver donde no se puede arreglar las cosas conversando. Claro, pero usted estaba recién diciendo que los inquilinos pueden acceder a ese centro de mediación. Si claro, quieren, libremente. Por eso, en este caso le pregunto si es mejor tener un lugar, digamos, con defensoría al que se pueda ir o basta con este centro de mediación. La justicia es ese lugar. Bueno, en rigor nosotros somos, la entidad que yo represento es una asociación civil que tiene por fin la promoción, la difusión de los derechos de los consumidores y usuarios. Retomando lo que expresaba Fernán, también, lógicamente, estamos encargados de analizar y de recibir reclamos dentro de ese marco general que establece la Ley de Defensa del Consumidor, dentro de lo cual incorporamos a la actividad inmobiliaria, al comercio inmobiliario. Nosotros, por supuesto, recibimos denuncias y las canalizamos a través en la dirección provincial o en las oficinas municipales, requiriéndole a la autoridad de aplicación la aplicación de las normas protectorias de defensa del consumidor cuando algún derecho del consumidor en esa relación de consumo que es derivada de la actividad inmobiliaria se vea cercenada, se vea. ¿Y en la experiencia violada. de ustedes cuáles son, por ejemplo? Y nosotros tenemos, digamos, reclamos o denuncias por, digamos, por cláusulas abusivas, por falta de información, que se hacen a veces la publicidad engañosa, es decir, hay un espectro importante donde a veces las cosas no están claras y se hace necesario, digamos, solicitar a la autoridad de aplicación que se aplique la Ley de Defensa del Consumidor o la Ley de Lealtad Comercial para el caso de la publicidad, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Claro. A ver, Estas asociaciones aparecen y estos reclamos aparecen porque son cada vez más las personas que tienen que alquilar. A ver. Si vemos datos de los censos, en el 2001 alquilaba el 11% de la población. Y ahora ¿Estamos hablando de la provincia? A nivel nacional. A nivel nacional. Y ahora ya estamos llegando al 17%, según la última encuesta permanente de hogares. En la provincia de Entre Ríos y en Paraná particularmente hay un índice un poco más bajo que otras ciudades. En la ciudad de Buenos Aires alquila el 38% de las personas que viven allí, el 38% son inquilinos. Aquí en la provincia de Entre Ríos ese porcentaje es de 21%. Y ahí hay que también introducir una cuestión más que tiene que ver con la cantidad de alquileres que se dan acá en Paraná. Si tenemos en cuenta que hay entre 80.000 y 90.000 viviendas en Paraná, estamos hablando de 16.000 hogares que alquilan. Según las informaciones que da el Estado a través de la administradora tributaria, o sea, los sellados, los alquileres que pagan sellados, estamos hablando que de... todos deben pasar por ahí, digamos. En teoría. Bueno, hablo de la teoría, ¿no? Hay pero, digamos, según los números del Estado hay 6.000. 6.000, 7.000 por año, en realidad debería haber, o hay en realidad 16.000, 17.000. O sea, menos de la mitad de los alquileres pasan por ese sellado. O sea que hay como una economía en negro que también funciona y mucho. Es imposible que eso suceda. A ver, José María, ¿por qué? Es imposible que eso suceda. ¿Por qué? Porque vos para conectar la luz tenés que ir con el contrato sellado, para pedir el gas tenés que ir con el contrato sellado. Si no cambiás el nombre de los servicios, no tenés por qué ir a pedir la luz y el gas. Siempre se va cambiando el nombre. Siguen estando el nombre del propietario. Siguen estando el nombre del propietario. Además, y el gas, ¿cuántas personas tienen gas natural y cuántos tienen gas con garrafa? Y el gas natural hoy hay un altísimo porcentaje. A ver, Claudia. Pero no toda la ciudad. A ver, pero el 70%. La cantidad de alquileres que existen, que son realmente casas que están en pésimas condiciones y que las inmobiliarias las ofrecen como aptas para vivienda. Y realmente no reúnen ni condiciones mínimas para que una familia viva dignamente. Y con respecto a lo que decía Mariano hoy del Estado y la obra pública, yo también quiero decir que en los dos últimos gobiernos, la obra pública en manos del Estado no fue un sinónimo de transparencia, mucho menos de cuidado del mercado, ni de regular. Es más, en Entre Ríos, Mariano, la obra pública y lo que es vivienda social, Mariano, fue vergonzoso. En Villaguay, y se acaba de hacer la denuncia penal, faltan 27 casas.
Se pagaron 27 veamos casas que cómo no termina están. la denuncia, Y en Paraná porque, Campaña a ver, también. Una cosa es hacer la denuncia, ahí valen presentar la $1 millón de denuncia. pesos. A ver, José María está tirando un dato acá. Dice, esas casas que ven ahí, no sé si las podemos tomar, que son las que están en nuestro monitor de atrás, ¿valen? Nos cuestan, mejor dicho. Nos cuestan a nosotros. Ah, ¿cuánto? Que costar y valer son dos cosas distintas. Por eso, repetilo, ¿cuánto? Nos cuestan $1 millón de pesos. $1 millón de pesos. Esa casa se hace con 300.000 pesos. A ver, bueno, claro, Victoria es una protagonista de esto. ¿Vos podés recordar hoy con cuánta plata terminaste, digamos, haciendo tu casa? ¿Lo podés medir? No, ya no, pero bueno, en su momento a mí me aprobaron algo así como 420.000 pesos. Más o menos. ¿Y te la alcanzaba? idea mía, mi proyecto original, porque tenías que presentar planillas con presupuesto, perdón la voz que... No, sí, está bien. Teníamos que presentar planillas firmadas por profesionales, ingenieros, arquitectos y demás, eran 500.000 pesos. Quedé bastante atrasada. Quedaste corta. Lo que decían los chicos de las demoras de las carpetas, hubo gente que estuvo 8 meses esperando carpetas. Y más hasta también. un año demora. Y hasta Y un más año. también. Imagínate cómo cambiaba los precios de todas esas cosas que tenían que construir en todo ese En un tiempo. año, claro. En el caso de los de un año. Eloy, presidente de la Federación Universitaria. A ver, ¿cuál es hoy cuando comenzó el programa se planteó algo que lo comenzó planteando Gustavo Sánchez Romero, y es que para los jóvenes hoy el techo, ¿no? El techo propio no es una prioridad. ¿Vos cómo lo ves dentro de los jóvenes? Y en todo caso, ¿te parece que es una consecuencia de otra cosa o es una elección de un cambio social y cultural? Bueno, primero que nada, o sea, yo creo que es un tema crucial para aquel chico, aquel estudiante que viene del interior, porque este problema no lo tienen aquellos que ya están acá en la ciudad, que tienen su facultad a 2, 3 cuadras. Pero por ahí a los chicos que vienen de afuera tienen que movilizar todo un montón de... realizar un montón de acciones en ese sentido para poder llegar hasta acá, tramitar un montón de cuestiones. Por ahí el alquiler termina siendo algo esencial y que es lo primero que hace. Por ahí aseguran primero el alquiler y después se inscriben en la facultad. Es una cuestión que... Ustedes tienen, como no te digo una estadística, pero digamos, deben tener conocimiento de cuando la elección son, por ejemplo, pensiones, compartir con una... Eso es una forma de alquilar, digamos, tal vez más informal y que seguramente eso sí no pasa ni por ATER ni por nada, pero que imagino que debe representar un porcentaje bastante importante. Este año me enteré de varios casos, principalmente en lo que es Oro Verde, de esta situación, y que si bien sí, unos casos pasan por inmobiliaria, hay muchos otros casos que no pasan por la forma privada, que no termina siendo... y donde el titular de la vivienda por así decirlo, desaparece. Uno no encuentra la manera de contactarlo y pedirle las soluciones, las explicaciones a las problemáticas que tiene el inmueble. Claro. Por ahí muchos inmuebles fueron construidos porque fue un negocio lucrativo, de manera rápida, apurada. Hablas del alquiler a los estudiantes. Sí, yo sé de casos concretos, amigos que tengo allá, que donde la casa se les quebró, se le veía el otro lado, se veía al vecino y... Eso alquilado de forma particular, decís vos. De particular. De forma particular. Pero... Tenemos a Héctor Boto también, acá, consejero de la UNER también, y del Centro de Estudiantes de Ciencias de la Educación. De la Facultad de Ciencias de la Educación. Igual que Luna. ¿Cuál es la situación dentro de tu ámbito de los jóvenes, digamos? Mirá, por ejemplo, compartir. ¿Es hoy una opción de las más buscadas para cuando se viene acá? Sí, por supuesto. Personalmente yo comparto el departamento con otras dos compañeras. Ese es tu caso. Así es. Que por supuesto estamos a merced. ¿Alquilaron de cero o te sumaste a alguien? No, alquilamos de cero porque justamente el alquiler particular por uno solo no era posible, ya que la situación económica no ayudaba y justamente todo lo que se venía discutiendo de la negociación esta, que es totalmente desigual entre las empresas inmobiliarias y el inquilino, justamente nosotros lo vivimos. Nosotros creemos que el inquilino tiene una situación totalmente desigual con las empresas inmobiliarias que fijan los precios, que fijan las tasas, que fijan los alquileres y demás, y eso salen perjudicados todos los inquilinos. Por eso nosotros creemos que el Estado debe
necesariamente intervenir en este negocio para un poco regular el mercado y que nosotros y todos los inquilinos estemos a merced de la especulación del sector inmobiliario. Aitor, ¿y hay algún... ¿Vos de dónde sos? Yo soy de acá de Paraná. De acá de Paraná. ¿Hay alguna, bueno, en tu caso no sé, vos Eloy, si conocen algún tipo de ayuda desde los municipios que se pueda ofrecer a los chicos que estudian o casas de las ciudades que existen? Acá en Paraná existen. Digo, que hay muchísimos cínicos. Perdón que por ahí veo que cuando hablan, ¿no es cierto?, de la parte de alquileres dicen siempre las inmobiliarias. Nosotros hace no mucho alquilamos por una sucursal, no a una inmobiliaria, a un estudio de abogados y el precio lo puso también el propietario, pagamos un honorario y una tasa y un incremento semestral y no es inmobiliaria. Yo creo que por ahí el precio, sigo insistiendo, lo podemos aconsejar y sobre las tasas y todo, pero muchas veces también el propietario ya viene asesorado, viene con alguna idea en la cabeza que no... O con lo que se le ocurre pedir, exacto, lo que él quiere. Pero digamos, ¿y qué injerencia tiene en ese caso, José María, el asesor inmobiliario o una inmobiliaria de decirle a un propietario, esto no vale tu casa o esta casa entregada así para vender me parece que no son las condiciones? Porque a veces uno cuando va a ver una casa donde no puedes creer lo que te están mostrando se termina enojando con el que la muestra, que es la inmobiliaria. Pero digo, ¿y qué peso tienen los inmobiliarios ahí para decir así no? Nosotros tenemos que asesorar a ambas partes. Primero, poner el precio justo del alquiler, porque ¿qué le va a pasar al propietario que pretende demasiado precio locativo? Y va a quedar esperando 1 mes, 2 meses o 3 meses. Esto se relaciona con algo. Ningún mercado ni ningún precio cambia si no es un poquito comprobando, chocándote contra la pared. A veces, si la diferencia es mínima, y bueno, yo lo tomo igual, lo dejo que pruebe. Cuando pasa 1 mes o 2 o 3, perdió, si es 7.000 pesos, perdió 14 o 21.000 pesos. Y bueno, va a decir, y si probamos con 6, ¿qué te parece? Y a lo mejor... Lo mismo con las casas para venta en mal estado, por ejemplo. Y la casa en mal estado tiene otro precio. O sea, todo vale de acuerdo a lo que es. Sí. También hay casas que son para refacción, hay casas que son para reciclar, para refaccionar, para demoler. O para demoler. Sí, el doctor Poidomani, ¿qué casos concretos se plantean en defensa del consumidor respecto de este tipo de contratos? La problemática, como sabemos, es variada, por lo que todos estuvieron aportando acá en la mesa, es mucha y variada. Respecto del precio, decir que es como un bien más y no siendo una tarifa, las partes son las que fijan el precio. En este caso, ya de por sí hay una parte predisponente, que es el dueño del inmueble, quien es el que fija el precio, y ahí no hay intervención del Estado, al menos en esta economía de mercado que tenemos, no hay una intervención diciendo cuál es el precio que tiene que fijar y, como dice el señor Armándola, por el mercado se va a ir estableciendo el precio. Ahora sí, con un precio fijado lo que encontramos a veces son cláusulas abusivas en los contratos. No tanto de monto. Pero esas cláusulas abusivas, ¿cuáles son? Digamos, si las tenemos que nombrar, ¿no? Porque las estamos diciendo desde hoy que hay cláusulas abusivas. ¿Cuáles son concretamente? La actualización del precio, para que se entienda los requisitos. En forma general, cuando vos trasladas todas las obligaciones a una parte y vos no te quedás con obligaciones, eso es un contrato abusivo. Cuando te demorás 5 días en pagar y te cobran un 50% más, por ejemplo. Claro. Bueno, eso es contrario a la ley, obviamente. Claro, ¿no? ejemplo que estoy dando. Tenemos que ajustarnos a la ley, o sea, las cláusulas que le llaman abusivas no se ajustan a la ley. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Ahora, si hay comunes denominadores. Tenemos mensajes, Claudia, y ya seguimos. Andrea. Sí, la gente está participando, se identifica mucho con este tema. Buenas noches. Quisiera saber por qué como propietario pago el 10% a la inmobiliaria y si luego no paga el inquilino, el abogado y el juicio lo tengo que pagar yo. Soy Carlos, muy bueno el programa. Estoy de acuerdo con los que dicen que las condiciones para ingresar a una vivienda son muchísimas. Las garantías, mucho dinero, para algunos casi imposible, nos dice Juan Carlos de San Agustín. Hola, es mentira lo que dice el señor Armándola. Yo fui garante de un estudiante en Santa Fe y los requisitos y costos allí son mucho más baratos y accesibles. Además, hay mucho más para ver y para comparar. Muy bueno el programa, nos dice Matías. Nos cuentan acá también, bueno, hola gente del ventilador. Qué tema también el de hoy. Los felicito por el tratamiento de estas cuestiones que nos atraviesan y nos preocupan. Les cuento que mi caso es muy particular. Por una injusticia, en 2013 me usurparon la casa
y por cuestiones complicadas vengo alquilando desde esa fecha, lo que implica que casi la mitad de mi sueldo se vaya en alquiler. Los que vamos por derecha, los trabajadores que ponemos el lomo a diario y que tenemos que alquilar, sufrimos lo que quieren. Los propietarios y también las inmobiliarias, no se hagan los santos, nos dice José Luis, de calle San Luis. San Luis, no se hagan los santos, dijo José Luis. Resumió de ese modo, dijo no se hagan los santos. Pero José María, sí. Claro. Una cuestión, digamos que, primero, digo, si entendemos que el rol de la inmobiliaria es sin hacer un juicio de valor sobre el trabajo que hacen, claro. Es asesorar a la persona que está buscando una propiedad, no se podría entender como aceptable que se oferte una propiedad sobrevaluada y si el cliente, bueno, la acepta está bien y si no, bueno, si pasan 2 o 3 meses, bueno, le pido al dueño que baje el precio. Una práctica leal sería que ese precio ya esté, digamos, acorde a lo que debe ser un precio de mercado. Por eso le preguntaba a José María qué injerencia tienen ustedes con el propietario. Honestamente me parece mal dejarlo al propietario, esperar 2 meses hasta que se dé cuenta que está sobrevaluado el precio, porque lo correcto sería desde el vamos poner un precio justo. No es... Y lo otro, la otra pregunta cortita es, frente a tantos... Sí, cortito. Si ante tantos cuestionamientos, el mercado inmobiliario, la inmobiliaria como empresa, no se está replanteando una reconversión del rol que tiene, porque frente a todos los cambios que se están dando en tantos ámbitos, quizás la inmobiliaria también está atravesando una crisis. Estamos escuchando que toda la gente está alquilando o por terceros o por conocidos o prefiere ir por otro lado para no tener que enfrentar la comisión y todos los requisitos que los vecinos nos están diciendo que son muchos. A ver, ya respondemos, José María, y Fernán quería agregar algo. Respecto para ser justo, ¿no? La inmobiliaria no fija el precio ni puede, en todo caso podrá asesorar profesionalmente, pero la decisión de un propietario, quien decide poner su inmueble en alquiler y al precio que él quiere que se lo paguen, es una decisión personal, ¿no? Del otro lado, también habrá que encontrar a alguien que quiera también o pueda, que es mucho de lo que estamos viendo, pagar ese precio. En el medio, lo que puede hacer la inmobiliaria es asesorar y no mucho más que eso. Claro. ¿Ah? Y una cosa más, respecto de los precios, nosotros tenemos desde el año 90, de la regulación económica, que no se pueden indexar los contratos. Es por eso que hay que hacer un cálculo de cuánto podrá ser la inflación, incorporarlo en los contratos e ir escalonándolo por año o cada 6 meses. Claro, porque antes los precios se ataban a un índice. Entonces eso te permitía, de alguna manera, siempre ir pagando algo vinculado a los salarios. Entonces, si nosotros programamos, o el gobierno de alguna manera programó una inflación del 15% y los contratos se terminan cerrando con la inflación real del 30%, lo que encontramos es que la gente se le hizo más caro ¿Los propietarios pagar. o las inmobiliarias ofrecen recibos digamos, al recibir el oficial, que tengan, pagan los impuestos también? Sí, por supuesto. Y es una exigencia también del que es un derecho. Nosotros en nuestra inmobiliaria particularmente ahora estamos facturando hasta la administración. O sea, emitimos una factura por la administración al propietario. Cuando es el caso de administrar. Te voy a comentar que muchas veces no quieren que le demos la factura, pero bueno, nosotros hacemos hincapié en que hay que darle igual. Que hay que darla, claro. Eso en el caso de la administración. En la administración. Y en los alquileres también. José María, quedaron unas respuestas pendientes. Quedaron varias respuestas pendientes. Algunas me acuerdo, otras no tenemos, perdón, pero no tenemos mucho tiempo. Pero como bueno, primero no somos empresarios. Somos profesionales. La preocupación por evolucionar y por presentar algo mejor a la sociedad la tenemos desde hace... Eso solo te lo dice, hemos evolucionado de auxiliares del comercio a tener una profesión liberal. Hace 15 años o 16 estamos ejerciendo una profesión liberal. El tema, no me tomé puntualmente como diciendo yo hago eso, yo lo que hice fue ejemplificar. Si alguien pide más de lo que corresponde, en este mercado, por lo menos en el de los alquileres, no lo va a obtener, eso te lo puedo asegurar. Una cosa me gustaría aclarar antes de cerrar. Estamos hablando de los alquileres de vivienda. Los alquileres comerciales son una cuestión totalmente aparte y tienen una regla de juego Nos encantaría tocarlo, pero lo que pasa es que... Como dice Marechal, de todos los laberintos se sale por arriba. Creo que este problema de la vivienda no se soluciona si no construimos más.
Si el Estado no construye más viviendas sociales, si el Estado provincial, que está construyendo menos que antes, si el Estado nacional, que está construyendo menos que antes, si no generamos las condiciones para que el mercado construya más, en eso Paraná tiene sus particularidades y vemos cómo otras ciudades crecen muchísimo más que nosotros. Me parece que la única solución al problema de los inquilinos, de la vivienda, es construir más. Claro. Alejandra, es una realidad, ¿no? Para de la familia viviendo con los padres hasta... Bueno, claro, pero... de que la adolescencia no se termina jamás. Eso puede ser un deseo personal, me parece. A ver, gente, un minuto. Quería acotar que en este escenario donde hay una inflación que se prevé más del 30%, donde la suba del dólar incide justamente en los alquileres y en muchísimas cosas más, creo que se hace imperioso, digamos, que el gobierno nuevamente convoque a reabrir paritaria y a un aumento salarial de emergencia, porque evidentemente con una paritaria que cerró, yo lo escuchaba al señor que... Ya la autorizó la apertura. Bueno, esperemos que se dé urgente, tenemos los últimos minutos, en carácter urgente. Comento informativamente que cada vez son más las consultas que tenemos de jóvenes estudiantes o recién recibidos o que ven cómo hacen para tratar de comprar un terreno para llegar al día de mañana a lo que es la vivienda. Al no llegar claramente a lo que son los... Se está optando por los loteos. Se está optando por los loteos, claro, exactamente. Claro. Bueno, que es otro tema que también nos encantaría tocar, pero tendríamos que tener un programa de 2 días. El tema es que hablábamos de los locales comerciales. Sí. Volvemos a lo que hablamos más temprano y al inicio del programa. Hablamos de leyes del mercado, hablamos de un derecho humano como es la vivienda, y en este marco es por eso que la intervención del Estado es clave, con diferentes políticas, pero no podemos dejar todo librado. Exacto, un derecho como cuando hablamos que algo es mercado. salud pública, digamos, me parece que no, hay como una especie de analogía con eso. Andrea, tenemos unos últimos mensajes. Muchísima cantidad de mensajes. Algunos dicen, soy estudiante, mis padres me quisieron alquilar en Oro Verde y ninguna inmobiliaria nos aceptó porque eran jubilados. ¿Puede ser que esto sea así? Otro mensaje, buenas noches, quisiera saber por qué las expensas no las pagamos la mitad el propietario y la mitad el inquilino. Estoy pagando actualmente más de 2.300 pesos de expensas, es una locura, se me va casi todo el sueldo entre eso y el alquiler. Otro mensaje es de Mario, estoy siguiendo el debate por internet, me interesa muchísimo el tema. Vivo ahora en el exterior por cuestiones de trabajo, pero mucho tiempo viví en Paraná y alquilé. 3 cuestiones. Una, la ley de la oferta y la demanda ya fue refutada hace más de 100 años, nos dice Mario. 2, ¿por qué no se pueden dar subsidios para alquilar a los trabajadores y a los estudiantes, así como se subsidian a las grandes empresas? Y 3, un ejemplo, aquí en Francia hay impuestos a las viviendas ociosas, lo cual desfavorece la especulación y subsidios para alquilar de acuerdo a los ingresos. Es un aporte que nos llega a través de nuestra página digital. Gracias a nuestro televidente desde Francia que nos está mirando. Lo de las expensas, no sé, lo que por ahí me queda un poco es los impuestos como justamente aterno, porque muchas veces también los paga el inquilino. Lo de las expensas puedo llegar a entenderlo, no las extraordinarias, pero sí las expensas. Es que eso porque las utiliza, porque utiliza la unidad. Servicio. Claro, digamos. Ahora, lo que no sé es el caso de los jubilados. Este televidente que planteaba que... Lo que pasa es que las jubilaciones mínimas son inembargables. Entonces, pues yo lo invitaría a que vaya a un banco y que vayan a pedir un crédito con 2 recibos de jubilado, a ver qué le dice. Claro. El propietario está entregando, lo dijo Romero, una propiedad que vale 2 millones, 2,5 millones de pesos. ¿Vos tomarías 2 millones, 2,5 millones de pesos así, se lo darías a alguien y te decías devolvémelo dentro de 2 años? Dentro de 2 años sin ningún tipo de garantía. Claro, no entendí si este televidente estaba intentando él como jubilado alquilar. Los padres eran jubilados. Los padres eran jubilados. Pero le piden garantía. Claro, volvemos al tema de las trabas al ingresar a una vivienda para un estudiante. Estamos en la misma. Bueno, no son trabas, son las reglas del juego. Digamos, ahí es donde... Llamala como quieras. Claro, lo que está planteando José María es el haber de un jubilado es inembargable. O sea, por lo tanto, no sirve para... sirve como garantía. No sirve como garantía, exactamente. Pero era como que el papá le quería alquilar que era jubilado, ¿no? Como garante. No, como garante. Por eso, esa parte no entendí. No, como garante. Yo entendí como garante. Sueldo de jubilado como garante en este momento, por las reglas de juego, como dice José María, no va a servir ni para eso. No sirve. Entonces habrá que cambiar las reglas de juego. Bueno, estamos tratando de hablar de esto. Es por la ley. Claro, sí, por ley. Hay una ley que dice que es inembargable. O sea, no son las reglas de juego que se nos antojan. No, ni oferta ni demanda.
Claro, estamos hablando de la ley, pero todas las leyes existen también para ser reescritas en algún momento. Y de eso... Sí, sumando a lo que charlábamos y que me contestaba Armándola recién, yo les quería contar también que en internet, en redes, ya las inmobiliarias funcionan y las reglas son otras. Dueños.com, por ejemplo, entra en el mercado y ofrece, y uno, bueno, accede a otras posibilidades. Por eso yo preguntaba si no estaban planteándose las inmobiliarias un ayornamiento de ciertas reglas. Al cambio cultural. Que no tenga que ver con lo que se enumeraba hoy Gustavo, que se había logrado, digamos, bajo su trabajo, sino con otra mirada sobre el inquilino. Claro, claro. Es lo que estamos debatiendo en este proyecto. No tenemos más tiempo, lamentablemente. Lo que nos queda como pregunta es, ¿el inquilino es el actor más débil en esto, el más desprotegido? Cosas quedan por hacer por parte del Estado para poder proteger esta situación o por lo menos atender estas demandas. ¿Cuántos mitos hay con respecto también a los asesores inmobiliarios? Que por eso es súper valioso para nosotros que José María que haya estado acá, la verdad. Y Nico también, Raúl Avero también, que estuvo con nosotros. Gracias a todos. La verdad que es un tema que da para debatir mucho más. Y eso se vio con los mensajes de ustedes del otro lado, que la verdad pudimos leer nosotros sí el 1%. Pero vamos a volver en cualquier momento con este tema. Le quiero agradecer a Clubhouse en Peatonal San Martín 1026 por el look de todos los programas y a ustedes por estar ahí siempre con nosotros. Gracias y nos vemos el jueves.